Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros. Y nuestro segundo invitado, señores, de esta semana es el ingeniero César Fernández. Él es miembro de la Dirección Política y secretario nacional de propaganda del partido La Fuerza del Pueblo y amigo nuestro. Bienvenido, César. Muchas gracias, feliz año, no me había invitado este año. Ah, yo sabía que te iba a decir No, yo vengo eso. a reclamar. Tú no habías venido este año. Yo reclamo temprano lo mío. Mi cariño yo lo reclamo. Tú sabes que esta casa es tuya. Sí, pero como que la llave no me terminan de dar. No. César, a propósito de que estás ahí sentado, todo fue pura coincidencia. Te antecedió en la entrevista un ex compañero de partido, porque esa es la realidad, Sí. Ramón Cabrera. Y cuestionando sobre todo los procesos internos que tienen los partidos, dice él que la Fuerza del Pueblo tiene prácticamente una fijación contra Gonzalo. ¿Es cierto eso? No, yo no pienso que no. Primero, Gonzalo es un gran amigo que tuve la oportunidad de trabajar con él en la campaña del presidente Danilo Medina en el año 2012. Hemos mantenido siempre una buena relación, pero políticamente no hay veo. temor. No, porque yo veo que... Dice que es el cuco de la Fuerza del Pueblo, Gonzalo Castillo. Bueno, vamos a ver qué es cuco y qué no es cuco. Lo que yo recuerdo es que en el 2016 el presidente Danilo Medina ganó las elecciones con un 62%. Y se supone que estaba haciendo un buen gobierno. Y se supone que llevó un candidato. Pero ese candidato llevó a ese partido, primero, a perder el poder y segundo, a sacar un 37%. Si lo bajó de 62 a 37, entonces yo no entiendo cuál es la gran estrategia. Van a hacer fraude, si es con fraude, si hay cuco. Tendrán, según el Ministerio Público, 600.000 millones detrás para ese candidato. Si es así, creo que hay cuco, pero creo que no será así. ¿Cómo fue? No, usted me escuchó, usted me preguntó, yo le contesté. ¿Cómo fue? Dice el Ministerio Público que para la campaña del 19 y del 20 se sustrajo del Estado 600 y pico mil millones de pesos. Dice el Ministerio Público. Esa campaña fracasó porque ese candidato, el partido perdió el poder y el candidato bajó al partido 62 a 37. Entonces yo no sé de qué cuco me están hablando. Entonces, ¿tú crees, César, que Gonzalo Castillo es el menos indicado para hacer subir al PLD? Mire, yo del PLD llego hasta ahí. Ya el indicado no es una decisión del PLD, no es de la Fuerza del Pueblo. Yo le deseo al PLD lo mejor, que se reestructuren, que se recompongan y que vengan a hacer en la oposición el complemento que están llamados a hacer como partido. De ahí, yo lo dejo, le contesté porque le tengo cariño a usted, pero yo generalmente del PLD lo que le deseo que le vaya bien. O sea que no hay alianza con el PLD. No hay forma de alianza con el PLD. Oriente bien su pregunta, profesora. Oriente bien su pregunta. Las estrategias del PLD son del PLD. Y ni tengo ni por qué saludarla, ni por qué estar en contra, ni por qué no estar en contra, porque son estrategias de ellos. Yo estoy concentrado en las nuestras, en la Fuerza del Pueblo. Y con el tema de la alianza, pero por supuesto que tiene que haber alianza. Digo yo, si usted lo que está en la oposición para llegar al poder, tiene que aliarse. En el formato, en el tiempo, bueno, ya lo veremos, pero por supuesto que sí. La Fuerza del Pueblo prácticamente está trabajando definido porque ya tiene claro cuál es su candidato, ¿sí o no? ¿O todavía hay alguna duda o podría ser otro resultado? Yo no entiendo por qué, que si en abril del 2026 estamos hablando de lo que va a ocurrir en octubre del 2027. Yo no entiendo cuál es la prisa. Yo pienso, y en lo que estamos concentrados en la Fuerza del Pueblo, nosotros acabamos un congreso, Franklin Almeida, que mandó a organizar el partido en torno al electoral, que mandó a hacer una escuela de formación electoral, que mandó a hacer una nueva escuela de formación política, que mandó a organizar los territorios en diferentes formatos, asignando nuevos compañeros supervisores provinciales, regionales. Una serie de mandatos que nos mandó a organizar en la comunicación, que enseñemos ahora a comunicar a través de TikTok, que utilicemos la inteligencia artificial de manera intensiva en la comunicación política y en la construcción de pensamiento. Tenemos que hacer eso primero. Si no tenemos esa base sólida, organizativa, electoral, formativa de los compañeros, compañeras, formativa de los candidatos y candidatas, porque nada más se habla de presidencial, pero usted está hablando que vamos a elegir entre febrero y mayo 4,000 y pico de compañeros y compañeras, desde vocales de distritos municipales, regidores, regidoras, alcaldes, alcaldesas, vicealcaldesas, vicealcaldes. Es una cantidad.
180 diputados fue que los redujeron. Los 32 senadores, etcétera. O sea, es mucho. Y que de ese proceso, Y toda esa gente, el futuro del próximo. por supuesto, y toda esa gente tiene que estar bien formada, tiene que estar, sobre todo en la parte de las alcaldías, conectados con su municipio, porque no es lo mismo que lo que necesita la alcaldía de Cabrera en la provincia de María Trinidad Sánchez que lo que necesita la alcaldía de Bánica. Cada demarcación tiene su realidad. Son cosas diferentes, son prácticamente diagonalmente opuestas. Entonces, la Fuerza del Pueblo está trabajando en que los candidatos y candidatas de cada demarcación conecten con su comunidad, que los entiendan, que los escuchen, que sepan puntualmente dónde están los problemas, cómo lo va a resolver y que sepan comunicarle a esas personas que ese candidato o candidata de la Fuerza del Pueblo es el que usted debe seleccionar porque es el que le va a traer prosperidad y bienestar a su municipio. Son muchas cosas que hay que hacer. ¿Y cómo ves? O sea, nosotros no podemos perder el tiempo en distracciones de la estrategia que tiene el gobierno. Quiere mantenernos distraídos en tonterías que no vienen al cabo. ¿Cómo ves ese proceso, César? El proceso va magnífico. Mire, nosotros fuimos designados ahora en este año como vicesecretario general orgánico de la Secretaría General, valga la redundancia. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el estatuto mandó ahora a crear 4 vicesecretarios generales en diferentes áreas, Rumende administrativa, Francisco Luciano en la parte política, el compañero Gregorio Morobel en el exterior y un servidor en la parte orgánica del partido. ¿Y para qué? Para motorizar nuestro partido. El secretario por un lado y nosotros 4 por otros, 4 frentes diferentes, cada uno en un rol específico, es para dinamizar, junto a la Secretaría de Asuntos Electorales, con el compañero Henry Merán, junto al compañero Bauta Rojas y todo su equipo, organización, estamos arrancando ese trabajo a todo vapor, pero a todo vapor. Justamente este domingo pasado iniciamos una nueva jornada de afiliación. Estamos trabajando ahora de mano con la Junta Central Electoral para cambiar la cédula a nuestros dirigentes. O sea, tú te imaginas cuando nosotros podamos decir a final de este año o a principio del que viene que los 2.200.000 miembros que tiene la Fuerza del Pueblo en su padrón tienen la nueva cédula. Eso va a ser un gran logro del partido. Es decir, que la Fuerza del Pueblo como partido se va a preocupar que su militancia registrada, confirmada, haga todo el proceso de cedulación correspondiente. No es que nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de que esos compañeros, cuando le toque, que es en la fecha de su cumpleaños, va a estar organizado por organismo, por municipio, por comunidad, para que tengan la facilidad de ir, primero, el llamado, que usted sepa cuándo le toca. Segundo, dónde le toca. Y si necesitamos que llevarlo, también lo vamos a llevar el día que le toque. Para asegurar eso, porque no podemos dejar a la Junta sola. Claro. No podemos dejar que la Junta Central haga ese trabajo solo, que ya de por sí está haciendo un gran esfuerzo. Entonces, la Fuerza del Pueblo, ahora en nuestra estrategia del segundo trimestre, que empieza justo después de Semana Santa, iniciamos con los primeros 4.000 dirigentes principales del partido. Nosotros tenemos 74 secretarías y vamos a cambiar la cédula, todos los titulares de la secretaría y todos sus vicesecretarios. O sea que de golpe, en prácticamente 3, 4 días habrán ya 4.000 y pico de dirigentes de nuestros partidos con su nueva cédula. Y de ahí en adelante, ya en el calendario de la Junta, iremos acompañándolo con su fecha de cumpleaños, con su municipio, su demarcación, para lograr esta gran meta, que es un reto no solamente de la Junta, es un reto de los partidos, claro, pero también es un reto de la sociedad dominicana. César, yo sé que tú no quieres hablar de ese tema, pero lamentablemente yo tengo que insistir. ¿Está abierto aún el que Omar pueda ser el candidato? Tengo que preguntártelo, porque... Pero es que no es que yo no esté abierto a ese tema. Repito, de septiembre a diciembre del año 2027, los partidos políticos, según establece la ley de régimen electoral, la ley de partidos políticos, tienen que hacer varias cosas. La primera es decir, juntar a su dirección central y decir qué método usted quiere para seleccionar el candidato. La propia ley te da varias opciones. Padrón abierto, padrón cerrado, padrón semiabierto, encuestas, asamblea de delegados, etcétera, etcétera, etcétera. El método. Segundo, ¿qué fecha usted lo va a elegir? Y tercero, elegirlo. En ese momento, todo compañero o compañera de la Fuerza del Pueblo que entienda que
puede participar o que quiere participar, que tenga las condiciones, que tenga un proyecto presidencial, quiera participar, va a participar. No hay ningún problema con nadie, absolutamente con nadie. Nosotros tenemos un partido que está formado en la base democrática y la base democrática es participar. No podemos negar que nadie participe. O sea, ustedes se están organizando, dentro de esa organización, están trabajando para que cuando llegue ese momento ustedes saber cuál puede ser el candidato, si Leonel o Omar. Tú nunca puedes, el único que se ponía los pantaloncillos por encima del pantalón era Superman y le lucía. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que esperar que llegue el momento. Sin partido, sin compañeros, sin delegados en cada mesa, sin, ¿cómo se llama? Delegados políticos en la Junta, sin funcionarios de Junta, sin funcionarios de mesa, sin una estructura organizada, sin asignación de colegios electorales a direcciones medias, a direcciones de base, a recintos a direcciones medias, sin supervisores de recintos, sin eso, no, olvídate del que podemos traer a Jesucristo y no podemos ganar una elección. Las elecciones se ganan en estos tiempos con métodos organizados, con tecnología. Nosotros tenemos que tener un centro tecnológico de información que al minuto sepamos dónde está nuestro votante, que si votó, que si no votó, que si hay que irlo a buscar. Prevenir los algoritmos, ¿Perdón? por si acaso. Tener un sistema antialgorítmico, tenerlo también. Y también tener el sistema de protección, porque si hay que dar duro en una mesa, hay que dar duro en una mesa. César, Si hay algo que está indebido. ¿qué está De eso que se haciendo la Fuerza del Pueblo en materia de oposición constructiva? Bueno, tengo un resumen de unas 54 ruedas de prensa que dimos el año pasado. Te reitero, tenemos 74 secretarías, cada una maneja un tema, desde salud, economía, infraestructura, agua potable, agua servida, recursos hídricos, la ruralidad, el sector agropecuario, la frontera, son 74, medio ambiente, la mujer, la juventud, tecnología. Y cada una de ellas se mantuvo el año entero dando ruedas de prensa. De hecho, la más reciente, las más recientes, fue posterior al discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, que inmediatamente terminó el discurso. Primero el presidente Fernández dio una breve alocución con su reflexión del discurso, pero al otro día, inmediatamente después, el día martes, el día lunes, tuvimos unos 84 voceros en los medios hablando sobre el discurso, y el día martes iniciaron las ruedas de prensa. Empezó educación, luego vino salud, luego vino infraestructura, luego vino agua, desmintiendo y desmontando el discurso de rendición de cuentas. Terminaron justo la semana pasada, creo que la más reciente fue la del tema de seguridad ciudadana, que la presentó la compañera Josefina Reynoso. Es decir, que nuestro rol opositor ha sido claro, ha sido contundente. Te recuerdo que cuando la herramienta que se llama La Voz del Pueblo, que es una herramienta de comunicación que tiene el partido, que la encabeza el propio presidente del partido, el doctor Fernández, cuando denunció el Intran, a la semana había un expediente. La denuncia salió de ahí. O sea que no son ruedas de prensa por darlas, ni efectos comunicativos por hacerlo. Luego, nuestra Secretaría de Salud y Riesgo Laboral, que dirige Fernando Cabaño, denuncia lo de Senasa. Ahí empieza el problema de Senasa. Hicimos la denuncia de Arodón. Ahí hubo que el gobierno salir a explicar qué hizo con el dinero de Arodón. Es decir, que nuestra oposición ha sido contundente, responsable, profesional, pero muy, cuando digo profesional, no se ha tratado nunca de desnotar la persona de ningún ministro, ni mucho menos del presidente de la República, pero sí hemos dicho las cosas como hay que decir. La posición de la Fuerza del Pueblo sobre el anuncio de las últimas medidas tomadas por el presidente de la situación económica de República Dominicana, y sobre todo porque hay voces que han calificado el tuit de Leonel Fernández como muy débil, muy simple. Bueno, pero yo pienso que lo débil y lo simple fue la respuesta del presidente de la República. Vamos a ser austeros, pero usted no ha dicho cuándo. O sea, es lo mismo que un padre de familia diga, miren, aquí si comprábamos 5 piezas de carne para los 5 miembros de la familia, vamos a comprar 3. Pero las 3 me las voy a comer yo. Ustedes se van a quedar sin carne porque hay menos dinero. O sea, ¿cuáles son las medidas que usted va a adoptar? ¿Va a reducir la publicidad del gobierno? ¿La va a reducir? No lo mencionó. ¿Va a reducir los viajes de los ministros al exterior en asiento de primera clase? No lo anunció.
va a eliminar la compra de vehículos de lujo de los ministros. No lo anunció. Va a impedir a los ministros que vayan a los restaurantes a almorzar. No lo anunció. Va a reducir los subsidios focalizados, los subsidios no focalizados del propio combustible. No. Va a reducir los impuestos a los combustibles. Tú sabes que los impuestos a los combustibles son 5 veces más que el subsidio. ¿Tú sabías eso? Es decir, que el subsidio es insignificante con respecto a los impuestos. Si tú sacrificas el impuesto al combustible, evidentemente, tendrás que modificar tu... no, porque sobre eso se sustenta el Estado. Tiene, si quita de ahí, tiene que buscar de otro lado. Modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico del gobierno? 6.000 millones de pesos en Navidad para visitas navideñas. 3.000 se lo dan a la gente y con 3.000 hacen política. En febrero, ahora debe venir, pasó el bono escolar. En febrero, cuando la escuela es de agosto. Luego en las madres viene el cariñito de las madres. Allá van 3.000 millones más. Pero son tarjetas al portador. No es un subsidio focalizado a la madre que lleva a los niños a la escuela, a la madre que lleva a sus hijos a vacunar, a la madre que está estudiando, tiene una pequeña pyme en la casa. No es a esa persona, es al que el político le da la gana de darle esa tarjeta. Entonces, mientras usted no cambie ese modelo económico y coja esos impuestos del combustible para hacer eso, entonces el modelo fracasó. El modelo va a seguir fracasando. Sacrifíquese usted y deje de hacer política con el dinero del pueblo. Usted ganó las elecciones del 20, dicen, con el dinero del narcotráfico. Y la del 24 la ganó con dinero del SENASA. ¿Cómo pretende mantenerse en el poder? ¿Con qué? Si ya está todo quebrado el país. Tenemos el 48% comprometido de nuestro Producto Interno en deuda. No hay una obra terminada. Él inauguró la línea 12 del metro. Yo pregunto si ustedes se han montado o alguien familiar se ha montado. Funciona a la mitad. César. Funciona a la mitad del tiempo y funciona a la mitad de los carriles. Entonces terminaste una obra que está estéticamente se ve pero fea. Están funcionando las horas que se demandan. Pero ¿y por qué entonces la línea 1 y la 2 funcionan el día entero? Son obras que ya tienen un tiempo. Realmente entonces no me ponga a funcionar una obra por estar de populista, por decirlo el 27 de febrero, cortarme la cinta si no va a funcionar. Usted me inauguró la presa de Monte Grande. No hay reguillo porque no hay canales de riego. No hay energía eléctrica porque no hay turbina. Entonces me inauguró una obra, me cortó la cinta, me la puso en las redes sociales, se tiró muchas fotos, por la obra no le sirve a ese segmento social que está alrededor de la César, presa. pero se puede cuestionar entonces con el discurso de oposición que tiene la Fuerza del Pueblo, se puede cuestionar el momento en que la Fuerza del Pueblo fue aliado a ese partido. Nosotros fuimos en una alianza electoral en un momento que ese partido llegó de último. Era una alianza que habíamos 15 partidos que encabezaba el bloque institucional socialdemócrata BIS y el PRM llegó de último. Llegó sin candidato, de nada. Todos los candidatos tuvimos que suplírselo entre los partidos aliados que estábamos ahí, porque no tenían candidato. Evidentemente, una alianza electoral que concluye esa alianza electoral con la emisión del último boletín de esa elección. Ahí terminó la alianza. Es puramente electoral. Cada quien tomó su rumbo. El que ganó, los senadores que ganaron de la Fuerza del Pueblo, el único que se fue Antonio Marte, que se inscribió en el bloque de la Fuerza del Pueblo y luego se salió. Después los compañeros senadores que estaban en ese momento se quedaron hasta que compraron un par. Al final, el gobierno con la chequera gubernamental se llevó 2. Pero aunque la alianza terminó, son corresponsables porque fueron los que ayudaron a que entonces... No, pero nosotros llevamos un candidato presidencial y queríamos ganar. No tuvimos la suerte de ganar, pero el gobierno, nosotros no hemos nombrado un ministro. No hay un funcionario de la Fuerza del Pueblo en estos gobiernos. O sea, nosotros no somos absolutamente nada responsables de eso, nada que ver. Antes de que se concluya, que ya nos están haciendo señas, César, el tema de la candidatura independiente me causa suspicacia que los partidos políticos, los principales partidos políticos, cuando se tratan de temas que realmente los amenazan, sí se unen sin ningún tipo de problema para aprobar ese tipo de cosas en el Congreso Nacional, como ha sucedido con las candidaturas independientes. Bueno, si tú, que eres muy acuiciosa, estás permanentemente en los medios revisando. La Fuerza del Pueblo también apoyó esa eliminación. No, nosotros cuando la candidatura independiente le pedimos a la Junta que le pusiera límites, que le pusiera umbrales, porque la misma Junta no tiene la capacidad de manejar N cantidad de candidaturas independientes. Yo le decía a mi querido amigo Fiallo, que es, vamos a decir, el abanderado
de este tema de la candidatura independiente, conversando en un espacio de televisión, por cierto, que es muy fácil ser candidato independiente. Viene el 28. Mira, yo me quiero inscribir, me quiero inscribirme porque la Constitución lo permite. No, pero habría Pero la que establecer Constitución, reglas. si sabemos interpretar la Constitución, en todos los espacios la Constitución habla de elección, de candidatura, de algo que se va a elegir, habla de partido político. Todo el tiempo. Eso dice la Constitución. Que el Tribunal Constitucional lo interpretó de esa forma. Bueno, allá la gente del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué hemos dicho en la Fuerza Popular? Mira, póngamele límites al candidato independiente. Pero no se oponen. Y que no, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón le vamos a tener miedo a un aparecido? Pero sus legisladores votaron a favor de que sea eliminado. No votaron lo del PRM masivamente. Ajá, Ellos- ahí están los listados, César. Búsquelo y enséñemelo. No votaron, entonces. Nosotros mandamos a comisión ese caso, pero el PRM tiene mayoría para lo que conviene. Para lo que no le convenía, que eran las 3 causales, no votó, lo dejaron suelto. Y entonces, ¿cómo es? ¿Con guitarra o con violín? ¿Cómo es la cosa mejor? Voy a buscar todos los listados de Busque los todos los que listados, votaron, porque búsquelo. hay votos. De Podrá haber hecho, algún diputado. solo un o diputado se opuso, que es Raposo, y pertenece Al al PRD. PRD. Solo ese diputado se opuso. Y Pero- creo que Pero está otro- bien, es una pregunta. pero ¿Tú qué- después tú todos quieres los ser- demás tú votaron a quieres ser favor. candidata a algo? no. Pues entonces no te mortifiques. No. No, Claro que no, tengo que mortificar. claro. ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Y es que yo estoy de acuerdo con el sistema de partidos, pero cuando el sistema de partidos se olvida de escuchar lo que representan, que es la población tiene que tener un arma para encarrilar nuevamente a los Pero partidos tú estás hablando políticos. Y del- esa arma tú es estás hablando la del- candidatura Tú estás hablando del independiente. PRM. Pero se sintieron, no, El partido de que los se 3 olvidó partidos. para lo que eligieron es el PRM. Somos más pobres, estamos más inseguros, la comida De está más los cara. 3 partidos, Somos César. más analfabetos. Eso en los gobiernos del presidente Leonel Fernández eso no ocurrió. Ustedes fueron Y me gobierno con el disculpa. PLD. No. Y ¿con no quién? con el PLD. ¿Fueron ustedes gobierno? No, o Leonel no fue presidente. Pero yo te estoy hablando de los mandatos de Leonel Fernández. Por lo tanto, yo estoy hablando de los partidos políticos tradicionales que han gobernado. Al final, forman parte del Te voy a hacer sistema igualito. una pregunta sencilla. Se cambiaron los papeles. No, te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué tú dices? Que cuando los partidos políticos fallan con su rol social, el pueblo tiene que tener la mano independiente. Claro. Perfecto. Cuando el sistema judicial falla en su rol de justicia, tú te paras y dices que yo soy juez, o tomas justicia tú en un barrio. Eso es diferente. Ah, es diferente. Ah, pues perfecto. Es diferente. Eso es diferente. Gracias, César. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que esta es tu casa, ¿eh? Sí, yo espero una copia de la llave para poder volver. Te la voy a hacer llegar. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en A Informa. ustedes. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en este domingo. Será hasta la próxima. Bye, bye.